Buenas noches, entonces, vamos a empezar. Les pedimos un poquito de silencio. Esperamos que la hayan pasado bien en estos breves minutos de retraso. Me presento, mi nombre es Marina Cardelli y tengo el honor de moderar esta presentación de La cultura del trabajo, desafío de las nuevas generaciones políticas de Federico Savitzky. Les pido un aplauso. El tema del trabajo nos atraviesa en nuestra vida, nos atraviesa como experiencia individual, como experiencia colectiva, muchas veces remunerado, muchas veces no remunerado, muchas veces ni siquiera reconocido como trabajo, como pasó durante mucho tiempo con este nuevo actor social de la economía popular cuyo trabajo no era reconocido como trabajo, y como pasa con el trabajo a veces ni siquiera reconocido de las mujeres dedicadas a las tareas de cuidado. El trabajo también a veces como concepto trabajado, analizado, como mercancía, la única mercancía que produce valor, una mercancía cuyo valor es apropiado, cuando desde las teorías clásicas se piensa en la explotación y se piensa en el funcionamiento de este sistema basado en la apropiación de ese valor y del resultado de nuestro trabajo. El trabajo pensado también como discursos, los discursos sobre el trabajo. Cuando trabaje vas a ver lo que es la vida. O esos discursos que dicen, bueno, los argentinos no tienen cultura del trabajo, muchas veces desde los discursos conservadores. Es decir, abordado desde muchos lugares, el tema del trabajo nos interpela muchísimo a las nuevas generaciones. En este panel es muy interesante también que quienes van a hacer un aporte participaron un poco también del proceso. Quizá lo más interesante es que una mirada nueva que nos aporta este libro es no solamente pensar todas estas dimensiones, sino problematizar un poquito más sobre esos trabajos no tradicionales, un poquito más sobre los modelos de gestión y esta batalla cultural que propone, que ya van a ver la propuesta de debate que trae desde sectores como la cultura. Y hay un tema que nos quita el sueño a las nuevas generaciones, y es en el marco de tanta transformación de las formas del trabajo, de las formas del capital y también de las formas de organización política, de los sujetos que encaramos esa tarea cotidiana de hacer política y transformar entonces nuestra forma de vivir, de habitar y también de vivir el trabajo. ¿Qué tarea tenemos? ¿Qué nos toca en este proceso tan acelerado de transformación de muchas cosas? Fede aporta, en ese sentido, muchas claves para pensar estos problemas y los invito a escuchar como cada uno de los panelistas nos va a traer una reflexión nueva respecto de ese tema, y los presento. Está con nosotros María Frondizi, gestora cultural y coordinadora del área de cultura de ATE Capital. Rodrigo Karasik, presidente de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio. María Quintero, presidenta de la cooperativa Periodismo Porvenir y directora del portal con el mismo nombre. Y Malena Mañasco, politóloga, militante feminista, integrante de La Cámpora. Bueno, y nuestro autor, que ya lo aplaudimos. En un ratito se va a sumar un panelista más, que bueno, lo presentaremos en esa oportunidad, y le paso la palabra entonces a María Frondizi. Bueno, buenas tardes. Primero, me encanta ser la primera.
primero quería agradecerle a Fede por la generosidad de pensar que uno tiene algo que aportar. Pensar el tema de cultura y trabajo, la cultura del trabajo, es un tema complejo. Y más, como decía la compañera, en los tiempos que nos atraviesan y que nos atravesaron también por ahí en estos últimos 4 años y en el contexto regional en el que nos encontramos. En principio, me parece interesante poder empezar a pensar o preguntarnos sobre los modelos de gestión, que es parte de lo que Fede plantea en el libro, qué lo componen, cómo los pensamos y cómo los desarrollamos. En mi caso en particular, el aporte que intenté hacerle a Fede es pensar lo que es gestionar la cultura en un marco de una organización sindical de defensa de derechos colectivos y qué cosas se podían pensar y recuperar de aquello que es que en realidad ser parte de un sindicato, afiliarse a un sindicato, implica en sí un hecho cultural que tiene un montón de valores que, si bien a través del tiempo han sido modificados, digamos, los compañeros anarquistas tenían un tipo de organización, los socialistas otros, después la venida del peronismo y todo el desarrollo, bueno, cómo esa afiliación, ese hecho cultural se ve hoy en las diferentes organizaciones sindicales. En mi caso, yo soy parte de ATE Capital, que no lo dijo la compañera, es la seccional Capital, y ahí empezamos a pensar durante los últimos años, después de lo que fue el Bicentenario como hecho cultural que modificó, me parece, todo lo que nosotros habíamos visto hasta ahora, qué podíamos hacer y cómo pensar desde una organización que naturalmente no se veía como su primer, si quiere, lugar de pelea, el derecho a la cultura, que nosotros entendíamos como generación nueva que nosotros debíamos incorporar, además de lo gremial, además de luchar por las paritarias, por los nuevos derechos, que el derecho cultural era un derecho que era parte de aquello que nosotros debíamos no solo defender, sino garantizar. Y por otro lado, un poco lo que hablábamos con Fede, también estaba la idea de, bueno, cómo estos nuevos sujetos o estas nuevas... Yo no soy muy joven, él me decía jóvenes políticos, pero pensábamos el tema de cómo trabajar y cómo generar también redes y cuáles eran los desafíos en esto de pensar el trabajo, la cultura. Y un poco yo le decía que para mí el desafío, que en parte considero que, no sé si todos saben, pero en el marco del sindicalismo nació en estos 4 años una organización que tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el trabajo, que es Radar de los y las Trabajadoras. Y yo le decía que en realidad uno de los desafíos desde los sindicatos y desde la cultura era colaborar en esta unidad que hoy creo que se ve en otros espacios culturales, pero que allá en el 2016, cuando todo se había ido un poco al demonio y nos preguntamos qué había pasado y qué cosas debíamos pensar, interpelar, construir, quiénes eran los nuevos actores, los sindicatos en el área de culturas, que era un área que algunos ni existían o no estaban ni mencionados, considerábamos que era una herramienta posible de generar esta unidad. Y bueno, el Radar de los Trabajadores es una experiencia que un poco compartía con Fede y que está puesta en parte del libro, que es un nuevo, si querés, un modelo de gestión interesante para lo que es el sindicalismo, porque es absolutamente horizontal, porque consensuamos todo, porque logramos articular en la debacle en la que estuvimos estos 4 años políticas culturales concretas, armar festivales de 30 días, sí, los sindicatos, con 1.300 artistas que son afiliados y afiliadas de nuestros sindicatos. Generamos estar en la Feria del Libro, un lugar absolutamente hostil, en la rural, con un contexto donde en general los trabajadores íbamos en pos de ser consumidores y no de mostrar todo el trabajo que además los invito a mirar, ahora que existen las redes sociales, todo el trabajo que hacen los sindicatos cotidianamente en cultura, que nunca han sido tomados seriamente como un actor fundamental en todo lo que tiene que ver con esta, que a algunos les gusta llamar batalla simbólica, otros consideramos que hay otros términos, pero que sí se da y que los sindicatos colaboramos. Entonces, bueno, nada, empecé a leerlo, no quiero extenderme mucho más, pero sí decir que me parece que en los nuevos marcos de gestión los sindicatos tenemos algo que aportar en relación a la cultura, no solo a la cultura entendida, como dice Fede en el libro, artística, sino sobre todo en una concepción más amplia, donde los valores y las formas de trabajo están sentadas en los valores que tienen nuestras organizaciones
y de esa manera contribuyen a pensar cada acción que hacemos desde un lugar muy definido, muy político, muy claro, ¿no? Digo, a todo el amplio espectro de los que son actores culturales, entendidos por ahí más desde el ámbito artístico o cultural, tienen un lugar, los sindicatos tienen uno muy importante, tienen una posibilidad de ramificar para adentro de la comunidad y de la ciudadanía muy interesante. Pensemos en que es el 38% de los asalariados están sindicalizados. Este es uno de los países con más sindicalización, entonces que el eje de la cultura se discuta en las organizaciones sindicales para los tiempos que vienen, para los 4 años que se avecinan y para la idea de una construcción de un país más justo y soberano, no solo es importante, sino me parece que es esencial. La cultura es con las y los trabajadores. Y bueno, nada, me parece que no hay que olvidarse que en las políticas públicas que se vengan, los trabajadores que conforman parte de pensar las políticas energéticas, las políticas culturales, de los ministerios, que todos tienen que ser parte de ese pensamiento. Nada, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María, por un aporte desde los trabajadores del movimiento sindical organizado. Le damos la palabra a Rodrigo Karasik. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Lo conozco a Fede hace muchísimos años, lo que demuestra que a falta de talento se puede ingresar a un panel por antigüedad. Así que gracias por eso, Fede. Es una alegría. Hace muchos años, imagínense que ni Fede ni yo teníamos teléfono celular, fue hace bastantes años. Con Fede teníamos algo en común, ambos nos tocaba conducir nuestro centro de estudiantes. Compartíamos una zonal, la zonal norte de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí Fede destacaba, bueno, la mayoría lo conocen a Fede, saben que Fede destaca en los lugares, Fede lo que hace, destaca. Y Fede destacaba por cosas muy vinculadas al trabajo. Destacaba por la prepotencia de trabajo que le conocemos todos y todas, eso que él llama fuerza aplicada en su libro. Pero también destacaba por la concepción que tenía él sobre lo que es, o lo que significa, o lo que representa el trabajo. Un poco esta idea de modelo de gestión personal que él también desarrolla en el libro. Y desde ya porque en esta idea del trabajo éramos todos adolescentes que estábamos haciendo nuestras primeras changas y encontrándonos con lo que era ganar el mango. Y Fede tenía una empresa que había armado de cero, de base, de cero. Qué sé yo, Fede, ¿no? No hay mucho más que decir. Pero para entender la génesis de eso, es muy interesante lo que Fede menciona en el capítulo 4, que me anoté el nombre, que está bueno, que se llama, capítulo 4, Vivencias disparadoras. Y lo que Fede cuenta en primera persona es lo que le pasa a un niño, a un chico de 10, 9, 11 años, o sea, a un Fede niño, atravesando lo que fueron los 90 en términos de la relación con el trabajo, ¿no? La destrucción de los trabajos, pero no solamente de los trabajos, sino también de la concepción del trabajo como la conocemos. Ese regidor de valores, de principios, toda esa construcción de lo que hay atrás del trabajo, lo que el trabajo genera, cómo ordena la vida de las personas, y Fede cuenta cómo atraviesa todo eso. Y la verdad que es muy interesante, bastante apasionante, les recomiendo ver ese capítulo con mucha atención, porque habla de esta transformación que tuvo el trabajo fundamental, la más importante que vivimos muchos en nuestras vidas, probablemente hasta la transformación que estamos viviendo ahora con el advenimiento de la economía de plataformas, las nuevas tecnologías, etc. Algo de eso menciono en el libro y de hecho hay un capítulo especial, Fede, sobre nuevas tecnologías y cómo se aplican al trabajo y demás. No los quiero aburrir con lo que no es, de hecho, mi tema. De hecho, Fede me pregunta en el libro, me hace una pregunta que es: ¿cuál es el rol de las organizaciones del tercer sector en la gestión gubernamental? Y yo lo que hago ahí desde ya es ponerme el chip de lo que digo en todos lados y cada vez que alguien me pregunta. Y digo, bueno, la tendencia en materia de políticas públicas es que existe una sinergia en la vinculación asociativa entre el tercer sector y el Estado y que existen elementos sistémicos que hacen tender a esta vinculación porque hay una nueva construcción de demandas de la sociedad y la transformación de la estructura económica y qué sé yo. Y claro, ahí me doy cuenta que Fede no me está preguntando esto, que es una obviedad, sino que está yendo al hueso y me quiere preguntar, en este marco de destrucción del sistema laboral, de trabajo, en este marco de nuevas identidades,
generadas con nuevas demandas, en este marco donde ya no es lo mismo ser un trabajador hoy de lo que era en los 90, de lo que era en los 70, etc. En ese rol, ¿cuál es, digamos, en ese momento, cuál es el rol de las organizaciones del tercer sector? Es un poco más complicado y yo me atrevo en este libro, y me atrevo un poco menos adelante de ustedes, pero se los digo, un rol seguramente sea el de ser el puente entre las organizaciones del tercer sector y, digamos, entre las demandas, el puente entre las demandas de la gente y el Estado. Probablemente ese sea un rol, y probablemente otro mucho más interesante sea ser el vehículo sobre el que se monta la reconstrucción de las identidades y las subjetividades, muy golpeadas por todo esto que mencionábamos, para que alguien se vuelva a sentir ciudadano o se pueda sentir trabajador, esta idea de trabajador. Y no estoy diciendo algo absolutamente abstracto ni yéndome a rebuscar. Estoy diciendo algo que mencionaba la compañera al principio, el caso del auge de los trabajadores de la economía popular. Digamos, la figura del trabajador de la economía popular, todo el andamiaje de políticas públicas atrás de eso, me parece que habla de todas estas cuestiones que generó el movimiento de trabajadores de la economía popular organizado. Fue un antes y un después, en los barrios, en la economía locales, pero también en la lógica de la autopercepción. Y eso tiene que ver también con el trabajo, con el rol de las organizaciones que lo vinculan, con el rol de las organizaciones que están entre el Estado y los trabajadores, y ni hablar, como mencionaba la compañera, entre las empresas y los trabajadores. Ahora, creo que el trabajo tiene un elemento fundamental que también tiene que ser tenido en cuenta, y es que el trabajo desde ya no es un elemento más de la macro, como mencionan algunos, ni siquiera el trabajo es una política pública. El trabajo es el combustible que hace que funcionen las políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Si no tenemos trabajo, el resto no funciona. No podemos tener una política seria, sustentable, contra el consumo problemático si los pibes que quieren dejar la droga no consiguen laburo. No podemos tener una política seria y sustentable contra la violencia de género en un marco de dependencia económica, con trabajo no remunerado, en un marco de una estructural diferencia salarial entre mujeres y varones. No existe. El trabajo tiene que garantizar que esas cosas funcionen, y puedo seguir con muchísimos ejemplos. No podemos tener una política de urbanización seria si no hay trabajo que alimente lo que se llama el círculo virtuoso de la integración, que empieza con el acceso a una vivienda digna y mejores condiciones, y se cierra cuando en el medio de esa mejora de calidad de vida la persona consigue más y mejor trabajo y se integra mucho mejor a una sociedad que lo excluía. Entonces, acá hay un elemento que es central y que los que trabajamos en los barrios lo conocemos, y es que cada puntada de la reconstrucción del tejido social se da con el hilo del trabajo. Entendemos eso, y también entendemos que no se puede hacer sin un avance en las cuestiones teóricas y prácticas, sin aportes como los que hace Fede con este libro, fundamental para comprender el trabajo, para comprender la cultura del trabajo, lo que pasa en los barrios, lo que pasa con los trabajadores y las trabajadoras. Sin estos aportes no podemos entender el trabajo, así que muchísimas gracias, Fede, esto va a ser fundamental en lo que se viene, y sin esto realmente, y sin el aporte de muchísimos compañeros y compañeras, va a ser muy difícil hacer la transformación que tenemos que hacer. Muchísimas gracias, Fede. Muchas gracias, Rodrigo. Cada puntada de la reconstrucción del tejido social se da con el trabajo. No se olviden de esa frase. Claramente entraste por antigüedad al panel, está clarísimo. Nos quedó todo muy claro. Le damos la palabra a María Quintero. Bueno, buenas tardes, noches ya. En primera instancia le quiero agradecer a Fede por el libro, en línea con lo que decía acá el compañero, porque como también decía el compañero, sin dudas está atravesado por la militancia en todos los órdenes de su vida, y este libro va a ser un gran aporte para toda la militancia de todas las áreas, no solo la cultural. Me parece que es un libro que se puede transformar en indispensable. En segundo lugar, le quiero dar las gracias también por haberme invitado a través de una entrevista a participar de este libro. No por haberme invitado a mí, sino por haber tomado a los medios de comunicación populares y comunitarios, a las trabajadoras y los trabajadores de esos medios como actores políticos fundamentales para integrar esa matriz latinoamericanista, por decirlo de alguna manera, del trabajo que él esboza y plantea. Una de las cosas que
que me preguntaba también Fede para participar en el libro es cuál era la realidad y cuáles eran los desafíos de los medios populares comunitarios en Argentina. Y bueno, nada, es bastante para deconstruir, pero para nombrar algunas, yo diría que el desafío más importante que tenemos desde la comunicación popular es de construir la lógica hegemónica de comunicación. ¿Qué quiere decir la lógica hegemónica de comunicación? Esa comunicación que va en línea con el individualismo, con la meritocracia del trabajo, y que toma la comunicación como una mercancía a la que solo pueden acceder algunos pocos. Y digo algunos pocos con la O porque también en esta línea hegemónica de comunicación impera el patriarcado. Digo, las mujeres estamos bastante relegadas. Para mí hay un término que sintetiza mucho lo que es la idea de la comunicación hegemónica, que es el término de la primicia. La primicia como esto de llegar primero y llegar en total soledad como oposición a lo colectivo, que se plantea desde una comunicación con una perspectiva de derechos. Entonces, ¿cuál sería el desafío para los medios populares? Bueno, por poder seguir en esa construcción de una comunicación en la línea del derecho humano, la comunicación como derechos humanos, que le permita a todos, a todas, a todes acceder a participar de esa comunicación y de esa interacción que propone la comunicación. Sin dudas, una comunicación que está planteada como derecho humano incluye una comunicación desde la perspectiva de género, que también en los medios populares venimos picando en punta en eso y es importante también mencionarlo. Decía desde una perspectiva de género, desde la perspectiva de igualdad, desde la perspectiva solidaria, desde la perspectiva colectiva, un poco en línea con esto que plantea Fede en el libro, que es el trabajo de la producción, ¿no? En oposición al trabajo de la especulación, que sería algo más parecido a la línea de la comunicación hegemónica. Para no extenderme mucho, digo, no irme muy lejos, en este marco quisiera mencionar que uno de los mayores desafíos es poder poner en discusión los medios de producción de ese trabajo, ¿no? ¿A quién pertenecen los medios de producción y a quién deberían pertenecer, teniendo en cuenta que los medios populares, comunitarios, alternativos, de comunicación, estamos pensados como una herramienta de los pueblos y estamos pensados para ponernos a disposición de las luchas populares? Me parece que en ese sentido va también esta matriz que plantea Fede desde su libro, y por eso me pone muy feliz que nos haya tomado como actores políticos y haber participado. Muchísimas gracias, María, y le damos la palabra a Malena Mañasco. Bueno, siguiendo un poco en línea con lo que se plantea, voy a esbozar algunas ideas que se me vinieron ocurriendo a la cabeza cuando Fede, Rodri me plantearon acá en el panel, y yo dije, oye, qué bien esto de discutir el mercado laboral, repensar también el trabajo dentro de un esquema del mercado laboral. Y me parece a mí interesante para tirar como más propuestas de debate, para pensar, repensar, construir, reconstruir un mercado laboral, hacerlo desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta que el mercado laboral es el ambiente, es el momento, es el donde las mujeres y especialmente las disidencias, las lesbianas, las trans, las travestis, sentimos y pesa sobre nosotras la desigualdad. En un ambiente donde somos totalmente desiguales es dentro del mercado de trabajo y tiene a grandes rasgos dos aristas. La primera es cómo está conformado el mercado laboral y la segunda es que a pesar de que nosotras accedemos al mercado laboral, continuamos haciendo lo que decía al principio, todas las tareas domésticas. Este trabajo no remunerado y no reconocido muchísimas veces, ni por las teorías económicas, ya sean de izquierda, de derecha, centro, arriba, de donde vengan, ni tampoco muchas veces reconocido por el Estado. Y que ha sido una lucha que hoy hemos ganado, y decirle también trabajo, que es un trabajo y lo que no se encuentra es remunerado. Me parece que estas son dos grandes aristas para pensar y poner en cuestión el trabajo y el mercado laboral. ¿Cómo accedemos las mujeres? Muy a grandes rasgos, si uno hoy ve el mapa del mercado laboral, ve que los sectores de servicio, el 80% está feminizado.
mientras que los sectores de producción que tienen que ver con la industria, el 60% se encuentra en manos de varones. Y esto tiene un significado en la realidad, que por ejemplo, con el gobierno macrista, con el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional, con lo que fue el gobierno de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, y lo que hoy es el todavía gobierno de Horacio Larreta aquí en la ciudad de Buenos Aires, somos nosotras las que más sufrimos las pérdidas de trabajo. A nosotras somos las que más nos cuesta ingresar al mercado laboral, las que más nos cuesta mantenernos y las primeras que nos vamos en épocas de crisis, en momentos donde tenemos un gobierno de ajuste, en un momento donde tenemos un gobierno de pérdida de derechos, que tiene que ver también con esto de que estamos muchísimo más en servicios. Los servicios están menos reconocidos culturalmente, socialmente, son menores pagos y muchas veces están precarizados. Si nosotras accedemos a este tipo de trabajo y en los momentos de políticas de ajuste, somos las primeras en perdernos, en perder el trabajo, ¿no? Por eso también el macrismo está estrechamente relacionado con esta idea de feminización de la pobreza. Si hay una relación que ha crecido y se ha fortalecido a lo largo de estos 4 años, es la de un neoliberalismo y el sistema patriarcal. Al sistema patriarcal, al neoliberalismo le queda muy bien el traje patriarcal. Incluso le queda esta idea de flexibilización y que podemos entrar y salir en cualquier momento. Y la segunda cuestión es este trabajo no remunerado que hacemos las mujeres. Y ni hablar las mujeres militantes, que estamos triplemente explotadas en un trabajo tampoco no muy bien remunerado y que las mujeres también en política molestamos un montón. Y tiene que ver porque la reproducción social de nuestra sociedad, todavía continúa basada en la división sexual del trabajo, en la cual nos quiere a nosotras en el espacio doméstico, en un espacio donde no hay poder, donde no circula el dinero o no se genera el dinero, no se genera el poder, donde además estamos aisladas, cada una en su casa, y a los varones los quiere en el espacio público, discutiendo poder, ejerciendo el poder, generando el dinero. A pesar de que hemos accedido al mercado de trabajo, ya sea igualmente precarizado, no dejamos de hacernos cargos de estas tareas. Y otra de las consecuencias es que hoy la gobernadora María Eugenia Vidal nos deja a un conurbano de mujeres jóvenes entre 16 y 29 años en un 26% de desocupación. Esas nini, o los que se conoce, las juventudes, que se las categoriza como nini, si uno pone un poco más la lupa, en verdad son mujeres jóvenes del conurbano, en las cuales no solamente no acceden al mercado de trabajo, sino que se hacen cargo, ya sean de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y bisabuelas, madres, y también obviamente hijos, hijas e hijes. Todo ese trabajo no remunerado. Me parece, y voy a tratar de ser breve, me parece clave para pensar estas cosas cuando pensamos también en la cultura del trabajo, para romper también con esta idea patriarcal de la división sexual del mismo. Y para ir terminando, creo que cuando empecé a leer lo que me mandó Fede, yo pensaba que tenemos una gran oportunidad como generación a partir del 10 de diciembre de discutir trabajo. Seguramente volveremos a tener un ministerio de trabajo. Me parece también fundamentalmente incorporar el discurso feminista, porque nosotros tuvimos 4 años de un gobierno neoliberal donde el discurso que se nos proponía era sumamente individualizante, de pérdida de derechos y de ruptura de los lazos entre trabajadores, trabajadoras y les trabajadores. Y incluso como contaba un poco Rodri, que cuenta Fede en el capítulo 4, esta idea de ruptura y de cómo se van rompiendo estos lazos. En cambio, el movimiento feminista, con una fuerte presencia en las calles durante estos últimos 4 años, tuvo un discurso sumamente pensado desde lo colectivo, con una agenda de ampliación de derechos y basado en la sororidad. Me parece que también ahí, para pensar el mercado laboral, el trabajo,
es fundamental incorporar una perspectiva de género, porque además, compañeros, compañeras, compañeres, estamos volviendo, y estoy segura que volver mejores significa volver con una agenda feminista. Muchísimas gracias. Nicolás, ¿estás ahí? Invitamos al escenario entonces a Nicolás Canosa, sociólogo, integrante de la agrupación Peronismo Militante y analista internacional, me dijeron. ¿Está bien? Te damos la palabra entonces. Bueno, primero disculpas a todos por la tardanza, pero quería estar acá con Fede y no perdérmelo, así que porque la verdad que es una alegría tu producción, es una alegría encontrarnos en la militancia. Para los que no nos conocen, nosotros con Fede nos encontramos gracias a Manelo, un compañero cubano, militante, y que fue coordinador de Cultura del Alba, y a partir de él que nos recibió allá, dijo: ustedes dos se tienen que conocer. Y esta es la segunda presentación de otro libro de Fede, en el cual estoy acá en la presentación. Y en este en particular fue una entrevista sobre la política exterior argentina y cómo vemos los desafíos. Así que brevemente en lo que quería compartir con ustedes es algunas de las reflexiones que van a encontrar en uno de los capítulos donde esto está presente. Y también enmarcado en lo que vos decías, los tiempos que se vienen, y creo que vamos a pasar de nuevo a recuperar una política exterior soberana. Pasamos 4 años de una política exterior subordinada a los centros de poder financieros, a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, al Estado de Israel en asuntos de seguridad, con lo cual me parece que es un gran desafío que retomemos la agenda de la integración regional, que está palpable en este libro, como también en su anterior obra de Fede, como una misión fundamental de una política exterior soberana, donde nosotros entendemos que América Latina es nuestra comunidad de destino, y como decía Alberto Metol Ferré, que es un gran pensador uruguayo y de la patria grande, la única forma de ser actores y no coro de la historia en este siglo es construyendo un Estado continental industrial con alto grado de desarrollo científico-tecnológico, y para eso es fundamental la integración. Pero siempre hay que partir de analizar las condiciones reales donde uno ejerce la política exterior, y me parece que el momento actual no es el más propicio para una integración profunda como la que supimos alcanzar con la UNASUR, con el ALBA, con otras instituciones como la CELAC más adelante, y con el NOALALCA que jamás olvidamos. Pero me parece que siempre hay que tener eso presente como un pilar de nuestra política exterior, como lo es también la causa por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, que están en manos del territorio, están en manos del poder británico, y siempre hay que tener presente como una bandera inquebrantable de nuestra política exterior. Y creo que los desafíos que se vienen para el tiempo que se abre es también romper con esa colonización cultural y pedagógica que nos hablaba Jaureche, y poder mirar también a potencias emergentes y a otros países que no están en la educación constante que nosotros nos brindan, tanto en la educación inicial como en la superior, que es empezar a mirar y a conocernos con países como la República Popular China, la Federación Rusa, Vietnam, India y otros países donde hoy en día el crecimiento leve económico que tiene el mundo pasa por la dinámica de estas economías, y con las cuales nosotros, particularmente con la República Popular China y con la Federación Rusa, habíamos alcanzado en el año 2014 el grado de asociaciones estratégicas integrales, donde superábamos solamente la agenda económica y de cooperación en ese ámbito y nos pasábamos a la cooperación en infraestructura, en asuntos culturales, intercambio estudiantil, entre otras áreas de articulación. Creo que los tiempos que se abren van a tener muchos condimentos de este ámbito, siempre partiendo
de que los pilares para una política exterior soberana son el amor profundo al pueblo, a la patria, la comprensión de las dinámicas de la geopolítica mundial, saber administrar las presiones. Sabemos que tenemos que afrontar una deuda titánica con acreedores privados, pero también con el Fondo Monetario Internacional, y eso implica presiones importantes de parte de uno de los centros del poder, que es hoy Washington. Entonces creo que administrar esas presiones, superar esos conflictos que van a ser simultáneos y de mucha envergadura, pero siempre sostenidos en la organización popular, en lo que va a ser este 10 de diciembre, que va a ser una poblada para festejar la alegría, para festejar que volvemos a poner a la Argentina de pie, y para eso no solamente quienes hacen política exterior o quienes hacen política en los distintos ministerios va a alcanzar. Siempre el sustento para una política exterior creemos que está en las organizaciones, en el pueblo en sí, porque los asuntos de política exterior están muy vinculados al acontecer cotidiano de nuestra familia, y esa es la tarea que nos venimos dando de nuestra organización, desde el Instituto Patria, que soy parte de la Comisión de Integración Regional, que es transmitir y conversar en cada uno de los ámbitos estudiantiles, secundarios, universitarios, sindicatos, en todo el país, para conversar sobre los puntos principales para una política exterior que sirva a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Así que te felicito, Fede, te agradezco la invitación de nuevo y la entrevista, y espero que todos se puedan llevar uno de estos ejemplares para la formación y para transmitir el mensaje de Fede y que es también el mensaje de los militantes. Gracias y disculpen la demora. Antes de darle la palabra a Fede, quiero saludar la integralidad de este panel, porque la verdad que un panel paritario, joven y tan integral en todas las dimensiones, la perspectiva de los trabajadores organizados para pensar el trabajo y la política pública, la perspectiva de género transversal y fundamental para pensar el trabajo y para pensar no solamente el trabajo con política pública, sino el trabajo desde una concepción filosófica, ideológica, política, la perspectiva internacional y en una etapa de capitalismo transnacionalizado, pensar el trabajo es pensar el trabajo a escala internacional y escala regional. La verdad es que saludo que se te haya ocurrido, que hayas construido un panel tan integral, tan paritario, tan de la época, no solamente de la época desde el punto de vista de nuestras luchas, sino también de una época de todos, todas y todes, y de la etapa que se viene. Así que antes de darte la palabra, felicitaciones por que nos encontremos en este espacio tan ameno, de verdad. Y ahora sí, nuestro autor, Federico Savitzky. Bueno, voy a parar porque si no, no veo a la gente que está allá en el fondo. Bueno, algunas cuestiones concretas. Primero, ¿hay algún niño por allá atrás, niña, que se quiera sentar acá adelante? ¿O alguna embarazada? Porque están todos, veo que hay mucha gente parada, ¿no? ¿Están cómodos? ¿Alguna persona que se quiera sentar? No, mirá, ahí. Muy bien. Bueno, acá hay espacio. Si se quieren sentar, se pueden sentar. Muy bien. Segunda cuestión. Los libros están en el fondo. Se venden, se están vendiendo a precio-costo. Digo, por si alguno se necesita ir antes. Se están vendiendo a precio-costo. Es un precio para los compañeros. Aquel que considere, sabemos que estábamos en una situación económica bastante compleja, entonces tomé la decisión de venderlos al costo, porque la intención no es un fin económico, sino es poder transferir algunas de las experiencias que se fueron hablando acá. Así que el que considere que puede regalarlo o que es muy barato y puede comprar varios, lo hace para regalarlo, para lo que fuese. Así que esa es el mensaje que transmito, ¿sí? Después lo otro es que hoy no pudieron estar presentes, pero me mandaron el saludo personal. Diego Sisto, del Sindicato de Sanidad, Mariano Recalde, Vanessa Siley, los diputados, y Tai Hackman y Carlos Tomada.
Así que la idea era que sean parte de este panel y bueno, por la agenda de lo que es la legislatura porteña hoy en día, que hoy en esta semana, y el Congreso, que están con cuestiones de agenda y no pudieron estar presentes, pero me mandaron el saludo. Bueno, primero agradecerles a mis compañeros que están acá presentes, que dieron su palabra, que confiaron en esta producción para verse plasmados y que no confían tanto en ustedes, creo que confiaban más en mí que en ustedes mismos, cosa que eso es parte de una de las cuestiones que tenemos que ir cambiando, porque muchas veces me encuentro en el trabajo con compañeras y con compañeros y que me dicen, no, pero no, Fede, no, esto no va por acá, no, pero ¿cómo que no? Venís desarrollando todo un trabajo, unas redes de ejercicio interdisciplinario y creemos, ¿por qué? Porque tenemos instalado culturalmente de que no podemos avanzar, de que nosotros no tenemos la posibilidad de transformar y de proponer cosas distintas. Entonces hay cuestiones que desde esa lógica creo que en términos culturales nos han instalado una forma de pensar y una forma de sentir, que es la de no poder. Entonces siempre estamos como en el plan de resistencia, ¿no? De resistencia y de lucha. ¿Y por qué no podemos ser nosotros los que proponemos y los que avanzamos? Acá presente, y quiero mencionarlo porque para mí es muy importante, está el ruso Contartesi, está Patricio Zárate, está Chicho, está Omar, que ellos fueron mentores míos para lo que es la política militante de base. Se lo quiero agradecer porque cuando yo era presidente, junto con Rodri en el centro de estudiantes, bueno, ellos fueron los que apuntalaron ese encauce. ¿Y por qué lo menciono? Porque se necesita de ese acompañamiento. Ellos estuvieron en cada momento y no de un lugar de captación, sino de un lugar de acompañamiento en la formación del sentir. Creo que ellos me transfirieron parte de la forma y el compromiso que uno puede tener con la lucha, con la resistencia y la construcción en los territorios. Y los nombro porque cada vez que me los cruzo les doy un abrazo y les digo gracias. Les digo gracias porque ellos estuvieron en ese proceso donde uno puede salir de una forma o puede salir de otra. Y los valores se inculcan y los valores se transmiten. Recién Nico hablaba un poco de eso. Entonces, bueno, agradecerles, se lo he dicho miles de veces, pero ahora que tengo esta posibilidad, lo digo públicamente. Después agradecerles a todos ustedes, son compañeros de trabajo de todos los días, todos los que están ahí. Y que para mí es un gusto que hayan estado hoy presentes, muchos acompañando una más de mis locuras, pero están hoy acá y la verdad que se los agradezco de corazón. Y con respecto a la producción del libro, primero es súper recomendable, llévenselo. No saben, está buenísimo. La idea un poco es hacer una producción que cuando me tocó viajar por América Latina en el 2014, que pude recorrer 11 países en 7 meses y que fueron planificados, fue para poder estudiar la situación geopolítica en territorio por la que estaba pasando nuestro país en relación al continente. Lo cual, nosotros teníamos todo un impulso, nosotros teníamos todo un impulso latinoamericanista. Cuando salgo a recorrer para ver si eso era un hecho concreto, un hecho real, me encuentro con que no era así. No era así. Había un espíritu latinoamericano, pero era muy chico. Solamente en determinados círculos de militancia me podía encontrar con un aspecto sí latinoamericanista que se estaba pensando en serio la asociación en términos comerciales con otros países, pero en realidad el modelo es otro, el modelo que imperaba es otro. Estuve en Cuba, estuve en México y pude bajar todo por Centroamérica, recorrer Venezuela, estar en los sistemas productivos
de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Y lo cierto es que nosotros nos falta formación y nos falta capacidad de trabajo. Entonces de pronto nosotros agarramos y decimos, bueno, ¿y dónde está el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Entonces ahí es donde, de alguna u otra forma, intenté o empecé a reflexionar sobre la acción del trabajo. Y entonces cuando uno se encuentra con el elemento trabajo, bueno, ¿qué es el trabajo? ¿Y el trabajo es solamente el trabajo remunerado? ¿Y qué pasa con el trabajo de formación? Cuando yo, para poder recibirme en la universidad o en el secundario o en lo que fuese, tengo que tener el culo en la silla durante horas y horas y horas. ¿Eso no es trabajo? ¿El trabajo a qué refiere? ¿Refiere a una fuerza aplicada, a un esfuerzo? Cuando hay un trabajador que va a su lugar de trabajo remunerado, que vive en José Cepaz y tiene que viajar en el tren durante 2 horas para poder llegar al trabajo asalariado, ¿quién contempla todo ese tiempo de vida, de pérdida de vida, porque no vive esa persona durante todo ese tiempo? ¿Y eso no es trabajo? Si uno se tomase un tren que viajara en 15 minutos y llegara al trabajo, el tiempo no es 2 horas. Entonces, cuando uno empieza a reflexionar sobre la idea de trabajo, a mí me surgió, y yo lo expongo acá como forma de perspectiva y de análisis para abrir el debate. No es ninguna verdad relevada, sino la idea de poder abrir un debate sobre ciertas perspectivas. Y después lo otro que me ha sucedido con la cuestión militante es ¿para qué hacemos las cosas? De respondernos ¿para qué hacemos las cosas? Este encuentro, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve el esfuerzo que todos ustedes tuvieron para trasladarse o para salir antes del laburo, como muchos me han dicho? No, porque corrí, ese esfuerzo, ¿para qué lo hicieron? ¿Para mí solo? ¿Para bancarme en esta exposición? Bueno, les pido que no. Les pido que pensemos cuál es la energía que cada uno de nosotros tenemos para la aplicación de lo colectivo. Cuando un compañero viene y me dice, ¿sabés qué? Escúchame, quiero militar con vos, decime qué. Le digo, bueno, ¿cuál es tu tiempo disponible? Tu tiempo disponible real. Porque tenés tu familia, tenés la facultad, tenés. Bueno, no, mira, tengo 4 horas por semana. Genial, son 4 horas por semana. ¿Qué es la militancia? La militancia es el trabajo aplicado sobre el proceso colectivo y generar comunidad organizada y generar una transformación en la sociedad. Esa es la militancia. Es ver que no nos satisface y no naturalizamos que haya gente durmiendo en la calle. Esa es la militancia. Entonces, de todas maneras, no solamente quiero referirme a la militancia en esta producción. Lo que planteo es una idea de trabajo para ver cuál es el rol de los ciudadanos, cuál es el rol que cada uno de nosotros tenemos. Porque lo cierto es que yo desde que nací que estoy sufriendo el tema del trabajo. Y yo no quiero decirle a mis hijos o a mis nietos, no, porque yo esta ya la viví. No, yo no quiero eso. No quiero eso. ¿Por qué no quiero eso? Porque quiero ser más inteligente de los que están pensando una política distinta para exterminar y para matar a mis pares. Y discúlpenme si soy un poco verborrágico y no soy tan académico, y es un libro, pero lo cierto es que acá no se expresa el calor que sale de mi pecho. ¿Por qué? Porque yo los he visto a muchos de ustedes llorar. Los he visto a muchos de ustedes pidiendo o compartiendo ciertas angustias de ustedes o de los cercanos de ustedes. ¿Por qué? Porque nos manejamos en espacios colectivos y siempre estamos atentos a lo que le pasa a los demás. Entonces, en esa dinámica es que propongo hacer una lectura sobre la idea de trabajo, sobre la cultura del trabajo. Y ahí es donde planteo pensar a la cultura, como decía Mari recién, en un sentido sociológico y antropológico. Y esto tiene que ver con las prácticas
con las prácticas sociales, con las prácticas humanas. Y el trabajo, al ubicarlo, lo separo. Voy a decir dos cosas con respecto al trabajo. Primero, que el trabajo no solamente es el trabajo asalariado. Y segundo, que el trabajo está compuesto por dos partes. Una es la parte más concreta, más tangible, que tiene que ver con las herramientas, los instrumentos, las personas, lo que se palpa. Y después, por otro lado, que eso yo lo llamé fuerza aplicada, y después por el otro lado, lo que tiene que ver con la política, que es la parte abstracta y la parte subjetiva del trabajo. ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo hago? Hay 1000 formas de hacer un libro. 1000 formas. Lo podría haber hecho de un tamaño de 1 metro por 1 metro, si quería. O chiquitito así. Elegí este tamaño porque pensé absolutamente cada uno de los milímetros de este libro. El color, las palabras, la letra, quién componían. Entonces, en el trabajo lo que hago es separarlo en dos partes. En la parte más concreta, que es fuerza aplicada, y en la parte más abstracta, la política. Y desde ahí empezar a respondernos cosas. Y en el camino de todo eso, darnos cuenta, y me molesta un poco polarizarlo, pero en sí hay dos modelos. Hay dos modelos que están en pugna. Es un modelo, yo por lo menos lo nombré así, que es un modelo productivo, que tiene valores y que tiene principios, y que van de la mano de lo asociativo, que van de la mano del amor. Sí, me gusta decir la palabra amor. Y muchas veces pasa que nos tildan de románticos cuando algún militante nos dice que usamos la palabra amor. Pero para mí es el eje troncal del proceso revolucionario. No hay posibilidad de transformar la realidad en el sentido productivo si no se tiene como eje el amor. Y el otro modelo es un modelo que apuesta a la muerte, que apuesta al exterminio, que apuesta a la naturalización de la decadencia social. Lo pueden ver. Hay otros modelos, pero esos modelos en principio pasan a ser grises. Y eso se vio con el periodo de 4 años que estamos dejando. No me quiero extender mucho más. Solo decirles que yo creo que uno de los desafíos que tenemos las nuevas generaciones políticas, y por lo menos yo lo siento así, es hacernos cargo del rol que tenemos. Y hacernos cargo del rol que tenemos implica tener, en principio, humildad. Segundo, poder mirar a los compañeros con verdad y plantearle cuáles son nuestras inquietudes y cuáles son nuestras perspectivas y hacia dónde vamos. Saber construir de manera colectiva es muy difícil, es imposible. ¿Saben por qué el sector o el modelo, o por lo menos yo lo entiendo así, especulativo avanza rápido? Porque son 4. Porque son 1000 familias las que toman las decisiones. Nosotros somos millones que nos tenemos que poner todos de acuerdo. Es un quilombo. Es un quilombo, claro. Tenemos unos que deciden y toman las decisiones rápidamente, y nosotros tenemos que la unidad, claro, para salvar el barco, pero esa unidad se tiene que poner de acuerdo y son un montón de sectores. Y el trabajo que hay que hacer para eso es muchísimo mayor. El trabajo que tienen que hacer, esto estoy hablando en términos cuantitativos, o sea, el trabajo, se sientan 4 en una mesa y deciden, che, bueno, ¿cuánto reducimos el presupuesto para educación, para salud? Y bueno, chao, lo resuelven ahí. Nosotros tenemos que hacer un quilombo para tomar la decisión que sea. Entonces, el desafío que tenemos por delante, compañeros, compañeras, es seguir profundizando la formación de los cuadros jóvenes, pero no de los cuadros jóvenes con respecto a una cuestión etaria. Jóvenes de espíritu que estén a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos que defender todo lo conquistado.
todo lo conquistado y la experiencia que nosotros tenemos. Somos las generaciones que hubo un proyecto Cóndor, un modelo de exterminio que funcionó en la época de los 70. Y en esa época de los 70, el proyecto ese planteaba un exterminio de todos los compañeros como nosotros, que estaban pensando un mundo mejor. Y no eran 30.000, ¿eh? No eran 30.000 compañeros, porque el proyecto fue un proyecto sistemático que funcionaba en toda América Latina. Y los compañeros, el resultado cuantitativo de ese proyecto, que era el proyecto Cóndor, no eran 30.000, eran 400.000. Porque esos son los compañeros que desaparecieron en la época de los 70 en toda América Latina. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los proyectos que a nosotros nos ponen en esta situación. Y estuvieron pensados 2 o 3 generaciones para que todo esté mermado, para que tengamos miedo. Recorríamos las aulas en el secundario y los compañeros a mí me decían: Puma, mi mamá no me deja participar en el centro de estudiantes. Yo decía, ¿cómo no te deja participar? O sea, si tampoco es que te estoy llevando, te estoy poniendo una... O sea, es para que participes del torneo de fútbol del secundario. No era que aparato. Yo decía, ¿de dónde viene toda esta respuesta? Claro, cuando empiezo a indagar, es el miedo instalado del meterse para adentro. ¿Cuántos compañeros exiliados tenemos? Compañeros y compañeras. Entonces, hubo un trabajo pensado en esa época. Hubo un trabajo para que se le dé una continuidad en el miedo, en la no construcción, en la no apuesta del latinoamericanismo. Seguimos hablando de los 30.000 compañeros desaparecidos y en realidad son 400.000. Entonces, ese es el producto de una intención. Y acá es donde yo creo, y a los compañeros les pido, a todos, que tenemos que ser más inteligentes. Yo la verdad que no tengo ganas de que me ganen así nomás. No tengo ganas de que me ganen así nomás. Y si la vida la voy a tener que atravesar en este juego, en este impulso y en esta energía aplicada para ganarles y para que haya más trabajo remunerado y bien remunerado, para que no haya niños muriéndose de hambre, para que la gente no vuelva a dormir en las calles, para que se exprese una integración latinoamericana concreta, real, efectiva, para que la armonía social en nuestros pueblos sea una política de Estado. Creo que las nuevas generaciones políticas tenemos que avanzar en ese sentido y hacernos cargo de ese lugar, porque esa es la otra parte, que nos tenemos que hacer cargo. Entonces, creo que la cuestión de la inteligencia, la cuestión de la humildad, la cuestión de comprender que somos pares y que la política tiene un montón de lugares bastante oscuros, pero es la herramienta transformadora, que tenemos que entender también de que hay muchos conceptos que son ambiguos y que ahí es donde tenemos que tomar posición, porque el trabajo es ambiguo. La cultura es ambigua. Macri tuvo una política cultural increíble, con un desarrollo impecable, con ciertos valores. Pero la cultura la desarrolló un tipo de cultura. El trabajo lo desarrolló, flexibilizando al máximo, pero lo desarrolló en ese sentido. La política, no, porque la política no transforma, sí, pero ¿qué tipo de política queremos nosotros? Y yo no quiero la política que hace Macri, quiero otra. Entonces creo que nos tenemos que dar esa discusión. Los valores, tenemos que ubicarnos en un lugar donde tenemos que tomar la decisión de hacernos cargo del lugar histórico en el que estamos. Creo que hay herramientas, yo por lo menos algunas de las herramientas que fui encontrando como válidas y en el recorrido del tránsito y del compartir con muchos de ustedes he ido incorporando, traté de desarrollarlas
para seguir repensándonos. Hay un apartado donde creo que, se habla de la formación, y yo creo que la formación política hoy no está tan ligada a la cuestión doctrinaria, sino que está más ligada a una formación multifacética, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con lo cívico, que tiene que ver con lo histórico, que tiene que ver con lo político. Así que, compañeros, compañeras, les agradezco de corazón haber estado acá. Esto ya empieza a recorrer. Tengo la posibilidad de estar presentándolo en Madrid y en Berlín en el mes de enero. Así que para mí es un honor que me hayan invitado a eso. Calculo, me acercaron ciertos compañeros la posibilidad de presentarlo en la legislatura, así que la idea es que, y les hago una propuesta, ya no sabían de esto, pero lo van a saber ahora, en Madrid y en Berlín, tienen ganas, ¿no? La posibilidad que esto sea un disparador, y que salgamos a discutir sobre la idea de trabajo por los distintos territorios, por los distintos lugares, para ver qué surge en ese espacio. Y este panel puede ir cambiando, y el disparador puede ser otro, y ir generando ruidos, ir generando distintos tipos de propuestas para ir pensando en la cultura del trabajo. Muchísimas gracias por estar, tenemos mucho trabajo por delante, y llévense los libros. Hacemos una foto, el que se quiera acercar un cachito para adelante.